está en la versión. Bien, chicos, miren, antes de comenzar, darle una información. Usted al final de la clase muy general de algunos aspectos epidemiológicos que tienen que ver con las enfermedades infecciosas, conceptos o definiciones que se relacionan mucho a las infecciones bacterianas, virales, etc. Bien, lo primero que vamos a ver antes de comenzar es qué cosa es la epidemiología. Creo que ustedes dieron una materia ya de algo de eso, ¿no? ¿Qué estudia la epidemiología? Si yo les preguntara, ¿qué estudia esa materia, esa ciencia médica? ¿Qué estudia? La forma en la que se propagan las enfermedades. La forma de propagación de las enfermedades, ¿qué más? Las patologías que hay dentro de la comunidad. Muy bien, las enfermedades o patologías que tienen un determinado grupo de personas, países, etcétera, ¿qué más? A ver. La tasa de mortalidad. Muy bien, la mortalidad, la natalidad, la prevalencia, la incidencia de enfermedades en países, en el mundo, en regiones. ¿Sí? Bien. Entonces, con sus palabras, ahí lo pueden poner, si quieren textualmente, pero es lo que está diciendo. O sea, se encarga de la promoción, prevención, erradicación de enfermedades basadas en dos conceptos importantes, en la incidencia y la prevalencia de las enfermedades. Estas dos palabritas, incidencia y prevalencia, las vamos a ver ahora. ¿Qué cosa es la incidencia y qué cosa es la prevalencia? ¿Qué entienden ustedes por incidencia y prevalencia? ¿Qué diferencia tiene una de otra? Si yo les preguntara a ustedes qué cosa es la incidencia, ¿qué ustedes me dijeron? ¡Brenda! Pero no te había visto. ¿Qué hay entre la incidencia y prevalencia? ¿Qué cosa es incidencia? Las veces que ocurre. El impacto que tuvo. La cantidad de nuevos contagios. Ah, bueno, el número nuevo de pacientes, la cantidad nueva de casos de una enfermedad determinada, ¿sí o no? Sí. Bien, lo nuevo, lo que aparece nuevo, número de casos, número de pacientes de una enfermedad determinada. ¿Y prevalencia qué cosa es? Lo que ya existe en registros, los pacientes que ya están registrados, los pacientes que estadísticamente están ya identificados con una enfermedad. O sea, prevalencia, lo que ya existe en el tiempo, lo que está ya estadísticamente cuantificado. Incidencia es lo nuevo, lo que aparece. Muy breve, pero así es la diferencia. No estamos estudiando epidemiología como la materia, no. Es algunos conceptos que sí tienen que quedar bastante claros. Seguimos. A ver, ¿a qué llamamos enfermedad transmisible? ¿Cómo se contagia? ¿Enfermedad transmisible? Algo que se contagia. Bien. Es cuando una enfermedad se transmite de un hospedero a otro. Cuando una enfermedad se transmite de un hospedero a otro por muchísimas vías de transmisión que vamos a ver. O sea, es una enfermedad que produce un agente patógeno, sus toxinas, proteínas, y puede ser transmitida de un hospedero a otro. Bien, eso es lo que es una enfermedad transmisible. Hay que tener cuidado, nosotros no vamos a estudiar las crónicas no transmisibles, porque eso no tiene nada que ver con agentes infecciosos. Bien, hipertensión, diabetes, no. Nosotros vamos a estudiar las que son transmisibles, las que agentes infecciosos transmiten de un hospedero a otro. Eso es lo que vamos a analizar a lo largo del semestre con las bacterias. Otras definiciones importantes. ¿Qué cosa es una enfermedad emergente? No pasa todo. Y reemergente. Cuando decimos emergente y reemergente, ¿qué ustedes creen? Nuevo, emergente es nuevo. No exactamente nuevo. Es una nueva variante. Una variante. Que vuelve a aparecer. Que vuelve a aparecer. ¿Cómo sería eso? Podría ser que se da por temporada. Por temporada. ¿Cómo cuál? Como la influenza. ¿Y reemergente qué sería? ¿Eh? Lo que se dio antes se está volviendo a dar. Lo que tuvo un periodo aparentemente de calma epidemiológica, no hubo caso y volvió a surgir, ¿no? Ah, muy bien. Vámonos ahí.
¿Bien? Los dos. O sea, cuando decimos que una enfermedad es emergente, es una enfermedad que hace más de 20, 30 años está presente con nosotros y las condiciones ambientales favorecen a que siga habiendo enfermedades de ese tipo. O sea, hace 20, 30, 40 años está presente esa enfermedad y las condiciones actuales favorecen a que sigamos teniendo ese agente patógeno. ¿Cuál es la enfermedad reemergente? Estuvo controlada, estuvo erradicada, no hubo más casos de ella, pero apareció nuevamente. Bien, más de 1 o 2 décadas sin casos de pacientes de esa enfermedad, no se conoce, pero vuelve a resurgir nuevamente. Bien, fíjense la diferencia, esta lleva décadas con nosotros y seguirá por las condiciones actuales. Esta se erradicó, pero volvió a reaparecer. Fíjense la diferencia entre uno y otro. ¿Están entendiendo? Muy básicos los conceptos, pero bastante entendibles, ¿no? Ahora, el COVID, ¿será emergente o reemergente? ¿Qué ustedes creen? Tú dices reemergente. ¿Por ahí qué dicen? ¿Tú que estás viendo, dime? Reemergente tú. ¿Tú qué dices? A ver, ¿qué más? Todo el mundo piensa que es reemergente. Nadie tiene otro criterio. ¿Tú piensas que es emergente? ¿Quién está de acuerdo con ella? A ver quién más piensa que es emergente. ¿Tú piensas que es emergente? ¿Tú qué piensas, Brenda? ¿Qué es emergente? Yo estoy de acuerdo con Brenda y con los que dijeron que era emergente. ¿Por qué? El COVID o el coronavirus, porque el virus que la produce es el coronavirus, no es un virus nuevo. La gente se piensa, eso es un virus que tiene más de 60 años de descubierto. Y usted todos los años se resfría, ¿sí o no? Cuando empieza el invierno y hay algunos que tienen la tráquea bastante colonizada por cuando tosen, ¿sí o no? Usted ya se hizo un PCR para ver qué virus era. Usted, todos esos que están tosiendo en el laboratorio fueron a hacerse una prueba de ELISA a ver qué virus tenían. ¿Sí? ¿Así? ¿Cuál tú tienes? También me sacaron influenza, pero yo no tengo. No, tú no lo tienes. ¿Y cuál tienes? Una gripe fuerte. No, eso escuchen, cada vez que está resfriado van a ir a hacerse una prueba de ELISA, un PCR para ver qué virus tiene. No, lo pasa en su casa. ¿Qué saben ustedes si tienen coronavirus? Los coronavirus producen resfriados y producen manifestaciones catarrales en todas las temporadas invernales desde hace más de 60 años, ¿sí o no? Por lo tanto, no podemos decir que es una enfermedad reemergente. Siempre ha estado. Lo que ustedes no sabían porque no iban al laboratorio, se volvió popular hace ¿cuánto llama? Hace 5, ¿no? O 6. Se volvió popular en el 2019 en diciembre, pero no es que surgió por primera vez en diciembre. Eso está hace 60 años, ¿sí o no? ¿Y volveremos a tener coronavirus? Pues claro que sí. De vez en cuando hay brotes epidémicos, ¿sí o no? Usted se entera, hubo tantos casos. Vamos a tener que convivir con eso. Por lo tanto, el coronavirus no es reemergente, no estuvo ausente. Ahora, ¿cuál sí puede ser reemergente? La viruela, ¿sí o no? Que junto con el coronavirus dieron casos de viruela del mono, ¿sí o no? Sí. Y viruela humana, eso estaba erradicado, eso sí estaba erradicado, pero volvió a resurgir. ¿Entendieron? Entonces esa es la diferencia y hay que tener cuidado para no confundir. Vamos. Bueno, ahí tenemos factores que influyen en la prevalencia, en la incidencia, son determinantes de salud, ustedes las conocen, políticas de salud, daño ambiental, demográficos, comercio, etc. Son determinantes de salud epidemiológica. Vamos a mencionar solo 5. Hay muchas más. Solo 5 son las que más nos interesa para que en el examen sale pongan ejemplo. Solo esas 5. Bien. Sí. Si yo les pregunto a ustedes, pasa, secretarios. Nombres de vías de transmisión. A ver, ¿quién se recuerda? Oral. O digestiva, ¿sí o no? Bien, ¿cuál más? Parenteral.
Parenteral quiere decir todo lo que tenga relación con la sangre. ¿Ya? Materna, fetal, vertical o transplacental. ¿Ya? Sexual, muy bien. ¿Cuál más? Cutáneo. Cutáneo, mucosa, ¿no? Vectoral. Vectorial. Cutáneo, mucosa, ¿no? ¿Cuál más? Vectorial, dijeron ahí, ¿no? ¿Mm? O sea, hay muchas vías de transmisión de las enfermedades infecciosas. Cuando hablamos de la vía vectorial, tenemos que referirnos a los vectores. Los vectores son animales que portan el agente patógeno. ¿Bien? Portan el agente patógeno. Hay dos tipos de vectores: mecánicos y biológicos. Bien. Un vector es un animal que puede transportar el agente patógeno o partes de él, huevos, larvas, toxinas, etc. Y se clasifican en vectores mecánicos y vectores biológicos. ¿Quién es el vector mecánico? El que transmite el agente patógeno en su exoesqueleto. ¿Qué quiere decir? Lo tiene en su superficie. Por ejemplo, en las alas, patas, uñas, etc. ¿Ve? ¿Quién es el mecánico? El que el agente patógeno lo porte en su cubierta, en el exoesqueleto. Moscas, cucarachas, todo ese tipo de animales que van y portan en su exoesqueleto partes del agente patógeno. ¿Quiénes son los biológicos? El que el agente patógeno está en su interior. Bien, no está difícil. Mecánico, el que tiene en el exoesqueleto el agente patógeno, y biológico, el que lo tiene en su interior. ¿Entendieron eso? Ahora, ¿qué cosa es una zoonosis? ¿A qué llamamos zoonosis? En medicina, ¿qué cosa es una zoonosis? Zoonosis, ¿qué cosa es? Faltó la vía respiratoria, la vía no lo dice. ¿Qué cosa es una zoonosis? ¿A qué llamamos zoonosis? A ver, ¿qué creen ustedes? Una zoonosis, ¿qué cosa es? Vamos, díganme, ¿qué creen? ¿Qué cosa es una zoonosis? ¿Qué animal? Vertebrado. Hay que ponerle el apellido. Una zoonosis es una enfermedad transmitida por animales vertebrados o de sangre caliente al humano. ¿Bien? Animales vertebrados al humano. Eso es una zoonosis. ¿Bien? Hay que tener cuidado. No es que te pique el dengue, no te picó un mosquito, es un animal, sí, pero no es una zoonosis porque el mosquito no es un animal vertebrado, ¿sí o no? ¿Bien? Animales vertebrados al humano. ¿Bien? Eso es una zoonosis. ¿Alguna pregunta en estos conceptos? ¿Qué cosa es un vector? ¿Qué cosa es un vector mecánico? ¿Qué cosa es enfermedad transmitida al humano por animales vertebrados? ¿Bien? Vertebrados. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo vamos a clasificar la clasificación epidemiológica de las enfermedades infecciosas. ¿Cómo se clasifican epidemiológicamente las enfermedades infecciosas? Bien, vamos a hablar de estos conceptos que yo sé que ustedes ya en otras materias estoy seguro que lo han visto, por eso vamos a solo generalidades. ¿Qué cosa es un brote epidémico? ¿A qué llamamos brote epidémico? Vamos. ¿Qué saben de eso? Brote epidémico. ¿Cómo que se contagia con rapidez? No. El aumento de casos Sigue. de la enfermedad. Sigue.
Repentino. Población. En una población. Podría ser como en un... Como el sarampión que recién volvió a aparecer hace unos meses. Y estaban vacunando. Claro, pero ¿cómo sería más o menos con un brote epidémico? Todo empieza como un brote epidémico, es el inicio. ¿Qué cosa es un brote epidémico? Es el aumento inesperado, no se espera que aparezca, es el aumento inesperado del número de casos en una zona muy delimitada, en una zona muy localizada. El aumento del número de casos de una enfermedad en una zona muy delimitada y que aparece inesperadamente. Porque el sarampión, como decías tú, fue un brote epidémico. ¿Se esperaba que hubiese sarampión? ¿Por qué no? Porque hace tiempo la mayoría estaban vacunados. Por existe vacuna. No se espera que aparezca esa enfermedad porque estamos vacunados, ¿sí o no? Es un número de casos inesperados que aparecen en una zona muy localizada, ¿sí o no? Eso es un brote epidémico. Número de casos inesperados en una zona muy localizada. Con sus palabras, pero eso no puede faltar. Bien, seguimos. ¿Qué cosa es una endemia? ¿Endemia qué será? ¿A qué llamamos endémico? Una endemia. ¿Qué ustedes creen? De un determinado lugar, de una región. ¿Por qué? ¿Por qué es de una región determinada? ¿Por qué? Podría ser por... Es una enfermedad que ustedes están diciendo que es, por ejemplo, propia de un país o propia de una región, ¿sí o no? ¿Por qué? Podría ser por el ambiente. Porque se mantiene La zona. ¿Y por qué se mantiene de forma estable? porque está en una condición deseando para que esté así. La bacteria. Puede ser cualquier agente patógeno. Condiciones ambientales No. se dan así. Contribuye a que el agente transmisor esté presente en la región. ¿Qué cosa es una endémica? Una endemia es toda enfermedad que está presente durante todo el año, con picos de incidencia, porque el vector es propio de la región. Toda enfermedad que está presente durante todo un año con picos de incidencia porque el agente transmisor o vector es propio de la región. ¿El dengue es endémico de Santa Cruz? Sí. ¿Cuándo hay más dengue? ¿En enero o en julio? En enero, ¿sí o no? ¿Por qué? Por el calor. ¿Y qué tiene que ver la lluvia con eso? Espacios de criadero. ¿De quién? De los Del vector, ¿sí o no? ¿Qué vector es? Aedes aegypti. Intente matar todos los mosquitos a ver si puede. No puede. ¿Sí o no? Siempre vamos a tener dengue. ¿Por qué? Porque siempre van a haber mosquitos, ¿sí o no? Es el vector. ¿En julio puede haber dengue? Puede. Lo que la mayor incidencia son en los meses donde llueve más, ¿sí o no? Porque el vector prolifera más. ¿El Chagas es endémico de Bolivia? Sí, sí. ¿Por qué? Porque el triatoma infestan o vinchuca está en los montes, ¿sí o no? Intente matarlo a ver si usted después no puede destruir todos los insectos, no lo va a lograr, ¿sí o no? Va a haber Chagas siempre porque el agente transmisor es propio de la región, ¿sí o no? Eso es lo que es una endemia. Una enfermedad propia de una región determinada que tiene picos de incidencia en el año y la presencia del vector permanece en la región. Bien, eso es lo que es una endemia. ¿Entendieron eso? Con sus palabras, muy bien. Seguimos. Ahora, una epidemia, ¿qué cosa es? ¿A qué llamamos epidemia? Todo empieza con un brote epidémico. ¿A qué llamamos epidemia? A la propagación de la enfermedad en una región, pero es una enfermedad que no está constantemente. Como fue el COVID al comienzo en China, que era un brote que se... ¿Y qué pasó con ese brote? Y Fue creciendo. El aumento brusco e incontrolable del número de casos en una región determinada, ¿sí o no? Aumento brusco del número de casos incontrolable en una región determinada. Bien, aumento brusco de casos que no se puede controlar.
bien, en un país o en una región determinada. Bien, eso es lo que es una epidemia. Número de casos que no se puede controlar epidemiológicamente. Brusco, aumenta mucho la incidencia de una enfermedad incontrolablemente. Seguimos. ¿Y una pandemia qué cosa es? Es una epidemia que se tiene en varios países. A nivel mundial. Es una enfermedad que está presente en todos los continentes, es una enfermedad que se propaga en todos los continentes y que produce el colapso del sistema de salud internacional. Agréguenle eso, es muy importante. Es toda enfermedad que se propaga en todos los continentes, provocando el colapso del sistema de salud internacional. Eso es lo que es una pandemia. ¿Bien? Por eso el COVID tuvo una repercusión tan grande, porque se demoraron mucho las autoridades de la Organización Mundial de la Salud para decretar pandemia. Decían, es una emergencia sanitaria, y no decretaban pandemia, quizás para evitar la histeria colectiva, ¿sí o no? Bien, pero el asunto es que eso costó, porque cuando tú decretas una enfermedad pandémica se liberan recursos, ¿sí o no? Bien, y al no hacerlo se demoró mucho y colapsó, no Bolivia, en Francia, en Alemania no había cama para pacientes. Entonces piensa que es que la caja nacional, no. Los hospitales en el mundo entero se quedaron sin cama, ¿sí o no? Porque colapsó el sistema de salud internacional. Eso es una pandemia. Seguimos. ¿Y sindemia qué cosa será? Siempre existió ese término, lo que adquirió un poquito de connotación con la pandemia del COVID, pero siempre existió el término de sindemia. ¿Qué cosa será? Una sindemia, ¿qué será? A ver, ustedes creen. ¿No es cuando dos epidemias se combinan y forman lo que es... ¿Se combinan? ¿En dónde? En una región. En una región, está por ahí. Cuando dos enfermedades epidémicas o pandémicas están coinfestando en una región determinada. Por ejemplo, hubo la pandemia de COVID y una epidemia de dengue, ¿sí o no? Dos enfermedades, una endémica y una pandémica, o dos endémicas en una zona determinada. Eso es lo que es una sindemia. Sindemia de sinergismo. Dos enfermedades juntas. ¿Entendieron? Pandémica y epidémica en una región determinada. Eso es lo que es una sindemia. Con sus palabras lo pueden poner ahí, más o menos, como ustedes quieran ahí, porque yo ni sé si el concepto que estoy diciendo es textual, yo eso no lo sé. Así, pero más o menos. Seguimos. Ahora, miren. Para que se produzca un proceso infeccioso, estamos hablando de agentes infecciosos, tienen que haber 5 etapas o periodos. Bien, para que se produzca un proceso infeccioso tienen que haber 5 etapas. Empezamos por la transmisión de la enfermedad. Bien. Y ya vimos que la transmisión de la enfermedad puede ser por cualquiera de estas afiliaciones. ¿Bien? La vía de transmisión puede variar. Ahora, después de la transmisión que el portador adquiere la enfermedad, viene un periodo llamado periodo de incubación. ¿A qué llamamos periodo de incubación? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué cosa será el periodo de incubación? Quizás el nombre les ayuda a saber algo. Incubación, ¿qué será? El microorganismo se va proliferando dentro del cuerpo. ¿Y el portador? Asintomático. Muy bien. ¿Cuándo comienza el periodo de incubación? ¿Cuándo tiene un principio y un final? ¿Cuándo comienza? Cuando llega el agente patógeno a ti. ¿Y cuándo termina el periodo de incubación? Cuando aparece el primer síntoma, sea el que sea. ¿Entendieron? Ese periodo asintomático, muy bien dicho por ustedes. Un periodo asintomático. Ese periodo asintomático que va desde el contacto con el agente patógeno hasta que aparece el primer síntoma, recibe el nombre de periodo de incubación. ¿Entendieron eso?
Todas las enfermedades infecciosas tienen un periodo de incubación, todas, y ninguno es igual. Por ejemplo, el COVID de 2 a 14 días, el dengue de 6 a 7 días. No tiene la hepatitis B, 180 días de periodo de incubación. O sea, no tiene un número exacto en una enfermedad infecciosa, varía. Y yo les pregunto, esa variación de número, por ejemplo, de 2 a 10 días, de 10 a 30 días, ¿de qué dependerá eso? ¿De qué depende que tú expreses antes o después la enfermedad? Sí, pero ¿de qué depende entonces? De la inmunidad del portador. Muy bien. O sea, para expresar o que el periodo de incubación se acorte o se alargue, depende de qué? Del sistema inmune del portador. ¿Me estás entendiendo eso? Eso es muy importante. Ahora, pasó el periodo de incubación, ya apareció un primer síntoma. Los primeros síntomas de las infecciones pertenecen al periodo prodrómico. ¿Qué cosa es un pródromo? ¿A qué llamamos pródromo? Creo que como la primera clase no me parece que esa cosa así. ¿Qué cosa es un pródromo? Esos primeros síntomas que aparecieron de qué enfermedad es. Comenzó con fiebre el paciente y cefalea, ¿de qué enfermedad es? Pródromos son signos y síntomas específicos que pueden ser de cualquier. De cualquier enfermedad infecciosa. Ahora usted comienza con cefalea, mialgias y fiebre. ¿Qué enfermedad es esa? Bueno, quizás chikungunya porque dicen que hay un brote ahora, ¿sí o no? O influenza, pero usted lo sabe. No sabe. Por lo tanto, ¿qué cosas son los pródromos? Síntomas inespecíficos. Síntomas y signos inespecíficos. Bien, no es propio de ninguna enfermedad. Bien, ¿van conmigo hasta aquí? Ahora, después de eso el paciente sigue con sintomatología, pero está expresando quizás algo que usted como médico lo está asociando a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque se está pareciendo al diagnóstico. Llegamos al periodo de estado. Y el periodo de estado, entonces, la sintomatología es específica. ¿Qué quiere decir? Propia de esa enfermedad. ¿Entendieron? Llegamos al periodo donde el paciente, cuando tú lo entrevistas, cuando le haces la anamnesis, tú dices, es que tiene que ser tal cosa porque se parece mucho. La sintomatología es muy típica de esa enfermedad. ¿Me estás entendiendo? Es lo específico. Y después viene el periodo final, que el periodo final, entonces se lo puse ahí, no, eso es como tiene que ser. El periodo final, este periodo terminal o final, tiene dos caminos o dos conclusiones. ¿Cuáles pueden ser? O vives o te mueres. Quiere decir recuperación o muerte. Generalmente, por supuesto, esta es la más común. ¿Sí? ¿Bien? Y así cursa cualquier enfermedad infecciosa de las que vamos a ver a lo largo del semestre. Ese es el recorrido. Que varíen los tiempos, es verdad. Que los síntomas varíen, es verdad. Pero ese recorrido es el mismo para cualquier enfermedad infecciosa. ¿Dudas en eso? No está difícil. Para que ocurra cualquier proceso infeccioso, vamos chicos. Sí, dale. Ella es tu profesora, la que te asesora, ¿no? Dale. No, que le estaba preguntando una. Tú le aclaras las dudas a él. Está bien. Dale, está muy bien eso, está muy bien, no pasa nada. Bien. Habla. Como dice aquí, habla. Yo te digo, habla. Aquí dicen habla. Entonces, cualquier proceso infeccioso tienen que haber tres elementos en lo que se llama cadena o tríada epidemiológica. Tres componentes, elementos, eslabones, como usted quiera, de la cadena epidemiológica. ¿Cuáles serán? El agente, el huésped
ambiente. y el medio ambiente. Tres componentes que se llaman componentes o eslabones de la cadena o triada epidemiológica. Es lo mismo, ¿sí? Componentes o eslabones de la cadena o triada epidemiológica. Hay factores que influyen en cada uno de los componentes. Vamos a hablar de algunos. Vamos a comenzar por el huésped. ¿Qué factores ustedes creen que influyan en nosotros para enfermar? Que dependan del portador para enfermar. Ah, ese, todo el mundo, pues está bien. La inmunodeficiencia, vamos a ponerlo aquí. Bien, está bien, ese es uno. ¿Qué otro factor que dependa de nosotros para enfermarnos? La desnutrición, muy bien. Muy bien. La higiene personal. Secretario, ¿qué estaba diciendo? La edad. Vamos a pararnos aquí un poquito. En la edad. ¿Quiénes se enfermarán más? Los niños. Entonces podemos poner las edades extremas de la vida, ¿sí o no? Las edades extremas de la vida. Los niños, ¿por qué? Porque está el sistema inmune en desarrollo, ¿sí o no? Y los ancianos porque está en deterioro, ¿sí o no? Bien, las edades extremas de la vida, el sistema inmune está desarrollando y bueno, el deterioro fisiológico de la edad pues hace que el anciano esté más susceptible a enfermarse. Edades extremas de la vida, niños y ancianos. ¿Qué otro factor? ¿Qué ustedes creen que dependa de nosotros, del huésped? Vamos. El sexo. El sexo, muy bien, como variable, ¿ya? No es este, es el sexo como variable, ¿sí o no? Masculino y femenino. Genética. Claro, es género, sí, pero se usa mucho sexo como variable epidemiológica en las investigaciones. ¿Quién será más fuerte inmunológicamente, el hombre o la mujer? ¿Qué ustedes creen? La mujer. La mujer, dices tú. ¿Quién será? ¿Por qué tú dices que tú eres más hormonal? ¿Cómo sería eso? General. Vamos. Tú eres muy popular, te ayuda a las chicas aquí. ¿Eh? ¿Por qué? A ver, por la testosterona, ¿sí o no? Que es una hormona masculina, pero además es inmunoestimulante, inmunomoduladora de la médula ósea, ¿sí o no? Bien, ese dato hormonal dijiste, pero quería llegar yo al dato. Ese dato es muy importante de por qué el hombre es más fuerte inmunológicamente que la mujer, ¿sí o no? No estoy hablando que ahora, por ejemplo, qué sé yo, a ver, tú misma, ¿quién es tu novio? ¿Quién era tu novio? ¿Quién fue? Tú. Que él sea un flojonazo y tú lo quieras mantener, eso es asunto tuyo, ¿sí o no? Pero él es más fuerte inmunológicamente que tú lo quieres tener en la casa para que no se te vaya con nadie, dudo que se te vaya con alguien, ¿no? Entonces, eso es asunto tuyo, ¿sí o no? Pero es más fuerte inmunológicamente que tú sabes por qué? Porque tú menstruas. Y eso te inmunodeprime, te vas a embarazar y te acaba, porque hasta los dientes pierdes, el feto te acaba, ¿sí o no? Bien, por si fuera poco, a los 40 y tantos, 50 años te lleva el climaterio, menopausia y las pocas hormonas que te quedan, te inmunodeprimes más. Pero él, o caballero, cuando llegaron a la pubertad, que aquello que era, ya no, ¿sí o no? Porque creció, ¿sí o no? También estimuló la médula ósea y su producción de glóbulos blancos es mayor. Por eso el hombre es más fuerte inmunológicamente que la mujer. Sin embargo, la niña es más fuerte que el niño. En edades pediátricas, la niña es más fuerte que el varoncito. ¿Sí o no? Pero el varón que se demora más en estirarse puberalmente, porque el varón demora, nosotros nos demoramos un poquito más. Ustedes, las chicas, sus caracteres sexuales se expresan un poco más rápido, pero las alcanzamos y sobrepasamos en inmunidad. No estoy hablando de flojonería, eso es otra cosa, ¿ya? ¿Entendieron? Caballero, ¿entendiste? Bien.
¿Qué había dicho que era la testosterona? Una hormona inmunomoduladora. ¿Qué quiere decir eso? Que estimula la médula ósea. Que nos cambia a nosotros, nos sale pelo en la cara, en el pubis, axila, el pene crece, la voz cambia. Pero no solo eso hace. Tiene otras funciones la testosterona. ¿La mujer produce testosterona? Sí. Pero menos cantidad. Nosotros los hombres producimos estrógeno y progesterona, También. pero en baja cantidad. O sea, la hormona es característica del sexo. ¿Sí o no? ¿Bien? Yo también le quería preguntar, las niñas son más fuertes. La Y del hombre es un flojonazo, muy débil, ¿sí o no? Bien, pero la pubertad y el climaterio nos favorece después al varón, pero al inicio la niña es más fuerte, genéticamente, sí. Bien, ahora, seguimos, otra variable, la raza. Sí, ahora, espera. La raza. ¿Qué raza existe? Negro y blanco, claro que sí. La gente que no, aquí tienen una mala costumbre a todo decir, es un racista. Oye, eso es una variable epidemiológica. En medicina se sabe que hay enfermedades que son más graves en la raza negra que en la blanca, ¿sí o no? Y viceversa, son estudios que se han hecho. Eso no es nada de racismo. Bien, pero la inmunidad. ¿Quién es más susceptible a enfermarse? ¿Quién es más fuerte inmunológicamente? ¿La raza negra o la raza blanca? Y aquí nadie es blanco, aquí todo el mundo tiene sus antepasados que sabrá Dios. ¿Bien? ¿Quién es más fuerte inmunológicamente? ¿El negro o el blanco? Negro. ¿Por qué? Porque lo ven así. Y quizás, no sé. Bien, pues no. ¿Por qué? Porque es que los blancos fuimos flojonazos toda una vida. Traímos los negros de África para que trabajaran por nosotros para acá. ¿Sí o no? ¿Bien? Y los explotamos y se murieron los pobres negros. ¿Por qué razón? Porque el trabajo forzoso, el blanco no quería hacer nada. Sí, pero el blanco se acostaba con el negro. ¿Sí o no? ¿Bien? Y después salimos nosotros que tenemos nadie es así del no. Tenemos nuestros antepasados, nuestro pasado. ¿Sí o no? Bien, no se crea. Entonces, pero el problema es que la raza negra es más susceptible a las infecciones que la blanca. ¿Por qué? Genéticamente. Dotaciones cromosómicas y cambios genéticos por la raza. Eso no es racismo, eso es biología, ¿sí o no? Y no lo puedes cambiar. Que son así la UFC, pero eso no tiene nada que ver que la masa muscular, o sea, no estoy hablando de eso. Bien, genéticamente es más susceptible. Pueden estudiarse para que vean en quién afecta más los procesos malignos. La hipertensión es más grave en la raza negra. O sea, hay datos que lo demuestran. No estoy hablando nada de extraterrestres. Bien, Doctor, dime. mi compañero tiene una duda, pues yo le voy a decir. Y tú eres el voz del huésped. Susceptibilidad genética. Ya que me dieron pie a eso, lo voy a poner. Susceptibilidad, ¿qué quiere decir eso? Chicos, hay personas que se enferman más que otras. Y eso no depende. Tú le puedes dar los medicamentos que tú quieras para inmunestimular. Hay personas que son más fuertes genéticamente que otras. Usted tiene un niño, un primo, un hermano ahora que lo tiene como un cromo limpiecito, bien higiénico, va a la escuela con su medida saludable, qué sé yo. A los 2 días poner un pie en el aula está resfriado. Otro que se come las uñas, los mocos, no se baña nunca, jamás lo ve enfermo. ¿Sí o no? Porque eso depende mucho de la inmunidad del portador, susceptibilidad genética, predisposición a enfermarnos o no, ¿sí o no? En la vida práctica lo demuestra. No estoy hablando yo de, no puedes meter a nadie en una burbuja de cristal, vas a salir a la calle. Mi hija nació prácticamente 6 meses y llegó la pandemia, no la saqué de la casa nunca, por miedo, la pandemia estaba en su auge. A los 2 años y medio que se acabó más o menos, la metí en la guardería. A la semana, verde, y otitis y todo. Yo no podía tenerla en la casa, tenía que enfrentarse ella a los agentes patógenos, ¿sí o no? Y crea inmunidad. Pero hay personas que se enferman más rápido que otros, que expresan más la susceptibilidad que otros. Eso no lo cambia nadie, ¿sí o no? El portador tiene que crear anticuerpos él mismo. ¿Entendieron eso? Eso no depende de nadie, sino del propio huésped. Por ejemplo,
No, ¿quién te mandó a pasar? Dale atrás. Te voy a despedir. Ya. Y al que voy a votar va a ser a ti. Mira a ver el problema de caballero contigo, los que son de afuera, ¿sí no? Bien. Entonces, vamos al ambiente. ¿Qué factores ambientales ustedes creen que favorezcan las enfermedades infecciosas? Clima, ¿Qué factores? clima, frío, calor. Humedad, calor, radiaciones, sequía, ¿sí o no? Bien, todos esos factores ambientales pueden poner lo que ustedes quieran. Y en el libro van a investigar y van a poner qué factores dependen del agente causal. Bien, agreguen por lo menos 4 o 5, nombrando. ¿Qué factores dependen del agente causal? Bien, esto es lo que les tenía para hoy. Muy breve epidemiológicamente, porque hay una materia entera, pero tenemos